Vamos al libro de los Gálatas, capítulo 5. Nuestro texto es de los versículos 19 a 21, pero vamos a leer a partir del 13 para recordar el contexto en el que se está diciendo esto. Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Señor, te damos nuevamente gracias. Te pedimos que uses tu Espíritu con nosotros, que nos guíe en lo que hacemos, para que no sigamos nuestras inclinaciones. Es una obra tuya y nosotros no hay poder para hacerlo. Y pedimos que tú obres. Tenemos los medios que tú nos das para ayudarnos: tu palabra, la oración, la iglesia, los sacramentos. Que no descuidemos estos medios en nuestra lucha, sino que actuemos, que andemos diligentemente, que nos ocupemos de nuestra salvación, que entendamos que necesitamos actuar, que necesitamos ser guiados por el Espíritu. Que pongamos nuestra atención y nuestra ocupación en dejarnos ser guiados, en conocer tu voluntad, en seguirla. Que tú nos ayudes con tu Espíritu, Padre. Te pedimos que obres entre nosotros, que estés aquí con tu Espíritu moviéndote, actuando, porque estamos reunidos en tu nombre. Y pedimos que todo sea para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La naturaleza del hombre, corrompida por el pecado heredado de Adán, tiene al hombre sometido a la esclavitud. Los que reciben con fe el Evangelio reciben el Espíritu de una nueva naturaleza que les da la capacidad de desear y de hacer lo bueno. Son liberados de la esclavitud del pecado y de la esclavitud de tener que guardar la ley
para su salvación eterna. No solo son hechos libres, por la fe en Cristo se identifican con Cristo, quedan unidos a Él y son adoptados por Dios como hijos. Son hechos hijos de Dios, con todos los derechos que tiene un hijo. Tienen el derecho a heredar, y van a heredar todas las riquezas que tiene su Padre, junto con su Hijo Jesucristo. Van a recibir una herencia eterna, van a heredar el reino de Dios. Los hijos de Dios no tienen que guardar la ley para salvarse, porque Cristo pagó el precio para comprar la libertad de ellos. Son libres, pero no deben usar esa libertad para vivir de acuerdo a su vieja naturaleza corrompida, que se llama carne. Deben vivir sirviéndose por amor los unos a los otros. Al hacerlo, en realidad, cumplen toda la ley, que se condensa en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si hay pleitos entre ellos, acabarán por destruirse. Hay una lucha interior entre la carne y el espíritu. El creyente se da cuenta de la oposición que hay entre las tendencias de cada uno. Se da cuenta por la constante dificultad que enfrenta para hacer lo correcto y obedecer la voluntad de Dios. En el momento de la conversión, el creyente recibe el Espíritu Santo, pero eso no quiere decir que de una manera mágica o milagrosa deje de hacer lo malo para hacer lo bueno. El creyente es creyente por creer, por tener fe. El creyente cree en las promesas de Dios, cree que es un hijo de Dios, en verdad lo cree, y por eso se comporta como hijo de Dios. Sabe que no puede comportarse como antes. Vive de acuerdo a su nueva condición de hijo, que va a heredar el reino y no deshonraría a su padre. No lo ofendería, ni haría nada contrario a lo que su padre quiere, por muy grandes que sean sus deseos o por mucho que sea tentado. Un hijo de Dios odia el pecado que su padre odia, se aleja del pecado y busca la santidad. Vamos a Génesis 39:9, donde vemos un ejemplo de un hijo de Dios odiando el pecado, alejándose de él, buscando la santidad. Dice Génesis 39:9. Está hablando José después de ser tentado fuertemente. Dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y de ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Los auténticos creyentes deben vivir guiados por el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Dentro de ellos siguen existiendo los deseos de su antigua naturaleza, que son contrarios y se oponen al Espíritu. Siendo guiados por el Espíritu, ya no están bajo la ley,
viviendo bajo la guía del Espíritu, van a vivir obedeciendo la voluntad de Dios. El Espíritu los lleva por el camino correcto y no tienen que preocuparse por tener que cumplir la ley. La están cumpliendo no porque se esfuercen para cumplirla, la cumplen porque al seguir la guía del Espíritu no hacen lo que la carne desea. Dice el versículo 19 de nuestro pasaje, empieza diciendo: y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Pablo enumera algunos de estos deseos. Y no solo son deseos de la carne física, del cuerpo físico. Como decíamos, la carne es la antigua naturaleza. Esta antigua naturaleza corrompida también abarca la mente. Muchas de las obras de la carne son pasiones en el alma o en la mente, más que en el cuerpo físico. Pero todas estas pasiones, sean del alma o del cuerpo, si se satisfacen y si se hacen realidad en la vida de las personas, serán claramente visibles y los llevarán a la destrucción. Esto debe de llenar de temor a los creyentes. Lo que hay en el corazón del hombre natural, sin Cristo, saldrá desde su interior de una manera u otra, tarde o temprano. Vamos a Marcos 7, 21. Lo que hay en el hombre natural es esta corrupción, esta depravación heredada, la depravación total. Hablando Jesús, dice en esta parte del Evangelio: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Aquí en esta lista que va a dar Pablo, esta lista que leemos en nuestros versículos, no se trata de que se evite uno u otro pecado. El objetivo de toda esta lista es mostrar a dónde nos va a llevar la carne, a dónde nos van a llevar las obras de la carne en nuestras vidas. El hombre que satisfaga los deseos de su naturaleza corrompida lo va a llevar a la destrucción. Hablar de las obras de la carne quiere decir que son muchas y que se repiten. Estas obras son pecado y los que las practican no recibirán la herencia de hijos, porque por estas obras muestran que no son libres, siguen siendo esclavos del pecado y siguen estando bajo la ley. No fueron liberados, no fueron comprados, su libertad no fue comprada. No son hijos de Dios, son sus hechos, sus muchas obras en la carne. En cambio se habla de un fruto del Espíritu, como dice Pablo en el versículo 22. Pero las obras de la carne se amontonan sin orden. Una da origen a otras. El Espíritu produce fruto,
la carne produce obras, produce hechos que el hombre puede jactarse que son propios, pero precisamente porque son obras de la carne, terminan en la degradación que se puede ver en sus vidas. Hay muchos que se dicen cristianos, pero viven haciendo las obras de la carne y dicen que esperan el cielo. Esto es imposible. La descripción de las obras de la carne es muy útil porque nos dice qué debemos resistir y qué debemos evitar. El pecado ya no debe gobernar en el cuerpo mortal del creyente para que lo obedezca. Vamos a leer Romanos 6:12. Dice Romanos 6:12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Y manifiestas son las obras de la carne, dice el versículo. Las obras de la carne son conocidas. Todos los hombres, hasta los paganos, los idólatras, saben lo que es correcto y saben cuando pecan. Todos saben lo que está mal, lo que es pecado. Vamos a Romanos 2:14 y 15. Dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Con la lista de las obras de la carne, Pablo quiere hacer ver a los Gálatas cuántas de estas obras están todavía en sus vidas. Nadie tenía una victoria completa sobre estas obras, igual que ahora. Cada uno tenía diferentes grados de éxito, igual que ahora. Los principios de la carne, ocultos en cada uno, son revelados claramente por medio de las obras, de manera que no es difícil que las descubramos en nosotros y ver que no vienen de parte del Espíritu. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Estos primeros vicios de la lista tienen que ver con el sexo. Tienen un significado distinto, pero todos son una desviación de la voluntad de Dios acerca del sexo. Adulterio es una relación sexual entre una persona casada y otra que no sea su esposo o su esposa. Eso lo sabemos todos. Pero en relación con nuestra comunión con Dios, podemos ver que nosotros nos comportamos con fidelidad hacia Dios. Es lo que hacemos cuando buscamos nuestra satisfacción fuera de Dios. Cuando un creyente peca, está diciendo:
que Cristo no es suficiente y que necesita algo más que lo llene. A esto Dios lo llama adulterio. Vamos a Santiago 4, versículos 4 y 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? El adulterio es un mal que ha dañado y destruido a muchas familias. Podemos ver que envuelve otros pecados, envuelve el engaño, la traición, la deslealtad, el desamor y el egoísmo. Muy relacionado con eso está la fornicación, que es la relación sexual fuera del matrimonio. También en la Biblia se considera a la idolatría como fornicación. Se han fornicado con sus ídolos, dice en Ezequiel. En los días en que se escribió la carta, la inmoralidad sexual era muy común en esa sociedad. Se consideraba algo normal. Formaba parte de la religión. En algunos templos había sacerdotisas que en realidad eran prostitutas, lo que estaba asociado de esa manera con la idolatría. Este pecado abunda en el mundo. En ese tiempo, en el mundo grecorromano y también en estos días, es una característica de nuestra sociedad. En varias de sus cartas, Pablo advierte contra este pecado. Vamos a 1 Corintios 6, 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Inmundicia o impureza se refiere a lo que está sucio, a lo que está manchado, que es sensual o inmoral. Son relaciones sexuales contra la naturaleza, como la homosexualidad, y prácticas como la masturbación. Incluyen también palabras, la imaginación, los pensamientos y las intenciones. En nuestro tiempo, la impureza se manifiesta muy frecuentemente a través de la pornografía, que se ha vuelto muy común debido a la facilidad con que se tiene acceso a ella por medio de la tecnología. Está al alcance de la mano, hasta en el teléfono. La tentación es constante. Los medios de comunicación usan imágenes de mujeres sensuales y provocativas, lo mismo para anunciar papas
que coches, desodorantes o cemento. Y la moda hace vestir a las mujeres para llamar la atención hacia sus cuerpos. La pornografía es un primer paso que despierta la codicia y lleva a otros pecados de este grupo y a otros pecados, ya no solo en la mente, sino a practicarlos físicamente. Lo que empieza en la mente con una simple mirada puede llegar muy lejos. Un ejemplo lo podemos ver con David, que llegó hasta el asesinato. Vamos a 2 de Samuel 11, versículos 2 a 4. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Después de eso, David trató de engañar al esposo, haciéndole creer que era hijo de él, del esposo, y cuando no le dio resultado, lo mató. La impureza hace que las personas en esa condición no puedan acercarse a Dios. Para los judíos, estar impuros era un impedimento para estar en el templo o para participar de sus ritos. Antes tenían que purificarse. A un creyente, la impureza lo separa de Dios, y esto no debería ni siquiera mencionarse entre los santos, como dice Efesios. Pero vamos a leer 1 Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Lo siguiente que se nombra es la lascivia. La lascivia es un deseo desenfrenado de los deleites carnales por los excesos de todos los ámbitos. La gula podría entrar entre ellos, pero enfocado al sexo se le llama lujuria. Las personas están tan cegadas por el deseo que no les importa lo que los demás digan o piensen. Resalta la falta de dominio propio que lleva a la persona a seguir sin ninguna reserva los impulsos de su naturaleza pecaminosa. En este primer grupo de pecados se incluye todo lo que es inmoral. Encierra todo tipo de relación sexual ilícita. La maldad en esta área era entonces y sigue siendo ahora un rasgo que caracteriza la vida sin Cristo. Dice, vamos al versículo 20 de nuestro pasaje,
siguiendo con la lista, dice: idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Idolatría es otra de las manifestaciones de la carne. Es cambiar la gloria de Dios por otras cosas, por cualquier otra cosa. Vamos a Romanos 1:23. Esta idolatría, este pecado, es la razón que Dios quite su gracia y que las personas sigan profundizando en otros pecados, sigan degradándose. Dice Romanos 1:23: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por medio del culto a los ídolos, el hombre quiere tener a Dios a su disposición. Esta obra de la carne no se refiere solamente a la adoración de imágenes, también incluye lo que está relacionado de una manera pecaminosa con este culto, como por ejemplo comer la carne ofrecida a los ídolos cuando la conciencia lo prohíbe. Pero más que eso, para nosotros la idolatría es cambiar la adoración del verdadero Dios por cualquier otra adoración. Es poner otra cosa en un lugar antes que a Dios. Es tener mayor estima por algo, ya sea por una persona, por una actividad, algún pecado, alguna posesión o la propia comodidad. Preferir cualquier cosa antes que venir a adorar a Dios. Es poner lo que yo quiero antes que a Dios. Eso es idolatría. Vamos a Colosenses 3:5. Dice Colosenses 3:5: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Sigue con hechicerías, brujería o magia. En ese tiempo significaba el uso de sustancias, eran drogas que se usaban en pócimas o brebajes mágicos. Se mezclaban estas sustancias y se le atribuía a estas fórmulas, junto con ritos o encantamientos, poderes misteriosos. El brujo o hechicero decía que tenía algún poder sobrehumano y comerciaba con él. Está relacionado con la idolatría, porque la confianza en la magia, en el mago, en estas fórmulas, ocupa el lugar de la confianza en Dios. En nuestro tiempo, sin duda, sigue habiendo brujería y magia, y nuestra sociedad está sumergida en el mundo de las drogas, que atrapa a las personas y las esclaviza. Es una obra clara de la carne. Este pecado no se limita a las drogas. Hay muchas prácticas en nuestra sociedad que no dependen de sustancias, pero de igual manera alteran el estado interior de las personas.
como son las supersticiones, la santería, los horóscopos, o seguir a algún supuesto maestro espiritual que ahora se llaman gurús, cosas que llevan a poner la confianza en cosas absurdas. Estos dos pecados, el de la idolatría y el de la hechicería, tienen que ver con dioses falsos. A continuación, Pablo da una lista de manifestaciones de la carne que tienen que ver con la rivalidad de la peor clase. Esta lista viene del problema que ya mencionó en el versículo 15 de nuestro pasaje. Vamos a recordar lo que dice Gálatas 5:15. Dice: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Menciona primero las enemistades. Por esta obra de la carne, a la persona solo le interesa su bienestar y sus intereses, por lo que no puede vivir en paz con los demás. En lugar de amor, tiene aversión y hostilidad hacia otras personas, con aquellos que no están de acuerdo con él. Esta manifestación es contraria a la guía del Espíritu. Vamos a Efesios 2, 14 a 16. En el contexto que lo está diciendo Pablo, es adentro de la iglesia, que ahí en los Gálatas había dos bandos. Entonces es donde hay estas divisiones. Y dice Efesios 2, 14 al 16: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Pleitos está muy relacionado con enemistades. La enemistad crece hasta llegar a las peleas o a las riñas. Todo sale del egoísmo. El celo en sí no es algo malo. Puede haber un celo por lo bueno, pero los celos en el sentido negativo, como se usa aquí, es sospechar de los demás por falta de confianza, la mayor parte de las veces sin un fundamento. Los celos nacen de la enemistad. Si en la iglesia de los Gálatas había estos dos bandos, uno seguía las enseñanzas legalistas y otros tendían al libertinaje. Cada grupo defendía sus ideas, defendía a sus maestros. El resultado mostraba que los dos grupos son consecuencia de las obras de la carne. En la iglesia de Corinto también había divisiones. Había quienes querían hacer grupos dentro de la iglesia. Vamos a 2 de Corintios 12, 20.
Dice: pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. En la iglesia no hay razón para tomar partido por alguna persona, o no hay ninguna razón para causar divisiones, ya que todos pertenecemos a Cristo. Vamos a 1 Corintios 1, capítulo 1, versículos 12 y 13. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Celos y pleitos van de la mano. De ellos surgen las iras, que son una explosión de enojo, una explosión de ira. También se le llama cólera. Es una pasión descontrolada, mostrada en ataques de rabia o de mal genio, de acuerdo al estado de ánimo. Cuando alguien reacciona así, está demostrando que no tiene dominio propio, que es controlado por sus pasiones. Otra manifestación clara de las obras de la carne. Las contiendas se refieren a disputas y a discutir con afán de sobresalir y de quedar con el dominio. Muestra ambición y egoísmo. Las disensiones son las divisiones o separaciones de los hermanos causadas por los desacuerdos, cuando se prefiere por orgullo mantener el punto de vista antes de admitir que se cometió un error. Es necesario saber que las disensiones existen y son necesarias. Los que no son creyentes verdaderos terminarán por separarse. No son guiados por el Espíritu. Vamos a 1 Corintios 11, 19. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Herejía significa que alguien escoge para él una doctrina que está en desacuerdo con la palabra de Dios y busca seguidores. Esto también lleva a la división. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. Segunda de Pedro 2, 1 y 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras,
y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Siguiendo con la lista, vamos al versículo 21 de nuestro pasaje. Sigue la lista diciendo: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Envidias está relacionada con celos, pero envidia solo tiene un sentido negativo. Se distingue en que los celos es como el miedo a perder lo que se tiene, y envidia es el desagrado por lo que tiene otro, por lo que otro recibe. Es mirar con mala voluntad a la persona por lo que tiene o por lo que es. Una ilustración de lo que es la envidia la podemos ver en la respuesta que da Jesucristo, más bien el que dice Jesucristo en la parábola del hombre que pagó a los que había contratado, y le contesta un hombre que pensó que les había pagado demasiado a los trabajadores que contrató al final. Vamos al Evangelio de Mateo 20:15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? El hombre tenía envidia porque el otro había recibido lo mismo que él. La envidia fue la causa que Caín matara a Abel. Por envidia, los hermanos de José lo vendieron a Egipto. Por envidia, los principales sacerdotes entregaron a Cristo para que fuera crucificado. La envidia consume a la persona y hace que por dentro esté enojada, intranquila, porque no puede soportar el éxito o la prosperidad de otros. Siente rencor, hay una irritación por lo que tienen otros. Es uno de los pecados que más destruye el alma. Mas la envidia es carcoma de los huesos, dicen Proverbios. Sigue con homicidios. Es el punto en el que desembocan las bajas pasiones. De este grupo de pecados, las discusiones, la rivalidad, los pleitos, la envidia, en su punto más alto, pueden llegar a causar la muerte a otros, como en el caso de Abel y de Cristo que mencionamos. Este tercer grupo de pecados amenazan la vida en sociedad y también amenazan a la iglesia. Son una obra de la carne que brota del egoísmo, cuando los hombres solo se tienen en cuenta a sí mismos. La lista de las manifestaciones de la carne termina con dos pecados que tienen en común
la falta de dominio propio. Son las formas más evidentes del libertinaje. Borracheras causadas por el exceso de alcohol hasta llegar a la intoxicación. En aquella época, en esa sociedad, era algo común. Se adoraba a Baco, el dios del vino. Las celebraciones terminaban en orgías o bacanales, que se llamaban así, bacanales, por el dios Baco. Esto hacía que terminaran comportándose como animales. En la actualidad, el abuso del alcohol es un problema de salud pública. Hay una tentación constante, porque en nuestra sociedad se ofrece a los visitantes como una forma de cortesía, y muchos no pueden detenerse una vez que comienzan. Adoran el efecto que el alcohol tiene en ellos, les quita las inhibiciones, les hace perder el juicio. En estado de ebriedad, una persona es capaz de hacer cualquier cosa y cometer todo tipo de inmoralidades. En la Biblia se considera el alcoholismo como un pecado y no simplemente una enfermedad, como se considera en nuestra cultura. No se debe de negar la responsabilidad personal. La Biblia declara de una manera clara que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Vamos a 1 Corintios 6:10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Orgías está relacionada con borracheras. Son reuniones o fiestas con fines de diversión, pero sobre todo de obtener placer. De eso se trata. Ahí abunda el alcohol y hay tal desenfreno que se cometen atrocidades. Se abusa de todo, hasta de la comida. El fin es obtener placer. Es famosa la costumbre romana en estas orgías, vomitar después de haber comido en demasía para seguir comiendo cosas que les gustaban. En la actualidad hay reuniones que terminan en orgías. Una de las obras de la carne es la adicción a las sustancias y los comportamientos que producen placer. En cuanto a la drogadicción y el alcoholismo, es verdad que algunos están más predispuestos a caer bajo esta forma de pecado que otros. Pero esto es cierto para todos los pecados, para cualquier pecado. Cada persona tiene diferentes debilidades y puede caer en pecados en los que no caería otro. Pero no se trata de decir qué pecado es más grave o quién es más pecador o más culpable. Nadie puede sentirse superior a otro porque su pecado no es tan evidente o no lo considera él tan grave. Dios no hace las distinciones que nosotros
hacemos al ver el sexo y la bebida como más pecaminosos que los celos y la ambición. Algunos pecados son propios de las personas religiosas o legalistas, como la rivalidad y las envidias, los celos y las disensiones. Otros caracterizan a los que tienden al libertinaje, como inmoralidad y borracheras. Son pecados distintos, pero la culpa es igual. Todos ofenden a Dios. Termina Pablo diciendo en su lista, y cosas semejantes a estas. La lista no menciona todas las manifestaciones de la carne. No se mencionan el robo, la mentira, la avaricia, la soberbia y otros pecados que sin duda provienen de una naturaleza corrompida. Las obras de la carne están relacionadas unas con otras. Unas dan lugar a otras. La codicia lleva al robo y también puede llevar al adulterio. En el adulterio está involucrada la mentira y el engaño. Por eso Pablo termina diciendo, y cosas semejantes a estas. Dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pablo da una advertencia válida para todas las épocas y para todas las culturas, para todas las personas. En esta carta les había dicho que no es posible obtener la salvación por medio de buenas obras, es decir, cumpliendo la ley. El reino de Dios y la justicia no se consiguen por las obras. El reino de Dios es una herencia de los hijos de Dios, es un regalo de su Padre. Pero sí es posible que una persona se condene a sí misma por sus obras en la carne, por mantenerse en sus pecados. La persona debe arrepentirse, debe dejar estas obras en la carne, debe dejar de ser lo que era. De otra manera, está mostrando que no ha sido justificado. Vamos a 1 Corintios 6, versículos 9 a 11. Primera de Corintios 6, 9 a 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Vamos a prestar especial atención a este versículo que sigue. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La advertencia de Pablo no es para quitar seguridad a los creyentes, sino para que eviten ser complacientes. Es posible que el creyente caiga en alguna de las manifestaciones de la carne de esta lista por algún tiempo, porque la semilla del mal
está en su vieja naturaleza. Pero si en verdad es un hijo de Dios, se dará cuenta de que hizo mal y se dará cuenta que puede ser limpiado y hará lo necesario para ser limpiado. Dice 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La lista de Pablo es para que no seamos complacientes, para que no pensemos, bueno, pues hay otros que son peores. Lo que hago, pues sí, pero no es tan grave. Debemos admitir el pecado, reconocerlo, odiarlo, huir de él. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No podemos minimizar el pecado, quitarle importancia. Dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Es importante que nos fijemos en este verbo, practican, porque no se trata de un pecado pasajero, sino de un hábito continuo. Es una práctica habitual, más que hechos ocasionales o por lapsos, sean muy frecuentes y con arrepentimiento. Alguien que continuamente tolera la naturaleza pecaminosa sin luchar contra ella, demuestra que el Hijo no lo ha redimido y que el Espíritu no lo ha renovado. La pregunta que debemos hacernos, cada uno, examinándonos, es si vamos a heredar el reino de Dios. Si tu respuesta es negativa, arrepiéntete y cree en Jesucristo, si no has sido renovado. Si has caído, arrepiéntete. Si no has caído, ve los grandes peligros y las constantes tentaciones de las que vivimos rodeados. Despierta y sigue la guía del Espíritu para que no satisfagas los deseos de la carne. Vamos a orar. Señor, te damos nuevamente gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a ver el pecado como tú lo ves, a no tolerarlo en nuestras vidas, a no hacer amistad con el mundo, minimizar el pecado de manera que vaya creciendo, sino al contrario, que cada vez se vaya reduciendo. Sabemos que es una lucha constante, una batalla que tenemos que librar cada día, casi en cada paso que damos. Ayúdanos, guíanos por el Espíritu, que seamos sensibles a su reprensión, a su voz, que te busquemos a ti para no satisfacer nuestra naturaleza, que quede bajo el dominio del Espíritu. Ayúdanos, Padre. Pedimos que sea para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.